Buenas tardes, mi nombre es Andrea León. Hoy les voy a hablar de trauma dentoalveolar. Una de las emergencias dentales comúnmente encontradas es el trauma dentoalveolar. Según Andreasen, las lesiones traumáticas de los dientes se presentan de forma más o menos habitual en todas las poblaciones, afectando un 20 a 25% de la población actual. El trauma dentoalveolar, el tiempo juega un papel definitivo. Su pronto manejo depende del pronóstico del diente afectado. Por lo general, se presentan no como lesiones únicas, sino múltiples en el mismo paciente, acompañadas de afección de estructuras vecinas. El trauma dentoalveolar se define como un impacto agresivo sobre las estructuras biológicas dentales y estructuras adyacentes, de las cuales se deriva algún tipo de lesión. Otra definición que tenemos es una lesión que resulta de una fuerza externa que afecta los dientes, la parte alveolar del maxilar o la mandíbula y los tejidos blandos adyacentes. La etiología del trauma dentoalveolar es el crecimiento en el cual va a haber una poca coordinación motriz, las caídas en deportes extremos como el patinaje, el ciclismo, el ciclomontañismo, la violencia, ya sea maltrato infantil o maltrato de género, accidentes automovilísticos, pacientes epilépticos y el uso inapropiado de los dientes cuando se muerden los objetos. La edad más frecuente son niños de 6 a 15 años en un 50% y niños de 1 a 5 años un 30%. Es más frecuente en hombres. La causa principal es caídas en un 72%, colisión con objetos 9%, violencia 8%, accidentes de tránsito 6%, accidentes de tránsito 6%, deportes 3%. La historia clínica: se debe mantener la calma, tranquilizar al paciente y al acudiente, llenar antecedentes, se debe realizar una correcta anamnesis, tomar información acerca de la injuria. Se debe preguntar cuándo ocurrió, dónde ocurrió, cómo ocurrió, ha estado el paciente inconsciente, ha tenido cambios en la mordida y si hay un incremento en la sensibilidad a cambios térmicos. La secuencia del examen de la boca: se deben observar los labios, los surcos vestibulares, las mejillas, la lengua, el piso de la boca, paladar duro y paladar blando, la región amigdalina, las encías, el surco gingival y los dientes. La clasificación: entonces las lesiones traumáticas dentales han sido clasificadas de acuerdo a sus factores etiológicos, anatómicos y patológicos. La siguiente clasificación es según la Organización Mundial de la Salud, la Clasificación Internacional de Enfermedades en Odontología y Estomatología y Andrade y colaboradores. Entonces tenemos lesiones de los tejidos duros y de la pulpa dental, lesiones de los tejidos periodontales, lesiones de hueso de soporte, lesiones de la encía o de la mucosa oral. Vamos a empezar con lesiones de los tejidos duros y de la pulpa dental. Tenemos la infracción del esmalte, que es una fractura superficial en cualquier sentido, sin pérdida de la estructura dentaria. Es causada por trauma directo, en el cual se puede utilizar transiluminación y azul de metileno. Las pruebas de sensibilidad son confiables. El tratamiento: entonces se deben realizar controles clínicos. Si el paciente presenta sintomatología, se debe limpiar con clorhexidina de 5 a 10 minutos, se lava, se seca y se coloca solo adhesivo y se fotopolimeriza.
El pronóstico de necrosis de la infracción del esmalte es de 0.5 a 1%. La fractura del esmalte es una fractura profunda con una pérdida de estructura dentaria solo en el esmalte. El tratamiento se realiza resina convencional. El pronóstico de necrosis de la fractura del esmalte es de 0.8 a 1.1%. La fractura no complicada de la corona, entonces esta afecta esmalte y dentina sin exposición pulpar. Se ubica con mayor frecuencia de mesial y distal. Puede haber una hiperemia a estímulos como comer dulce y pasar aire. Las pruebas de sensibilidad pueden ser negativas inicialmente, indicando un daño pulpar transitorio, en el cual se debe controlar hasta que sea un diagnóstico definitivo. Se dice que se deben hacer pruebas más o menos de 1 a 6 meses. Se debe tomar 3 radiografías en diferentes angulaciones. Entonces se debe tomar una radiografía ortorradial, una angulada y una angulada vertical, para descartar desplazamiento o fractura de la raíz. También se debe tomar radiografía en zona de laceraciones en busca de fragmentos dentarios o cuerpos extraños. El tratamiento: si el fragmento dentario está disponible, este puede reposicionarse con un sistema de adhesión o resina. La opción para el tratamiento de la urgencia es cubrir la dentina expuesta con ionómero de vidrio en forma temporal o con una restauración permanente usando adhesivo y resina, así como lo vemos en esta imagen. En pacientes con ápice abierto no afectaría el tratamiento. Las recomendaciones para el paciente es no masticar cosas duras por la zona, no morder objetos, y el pronóstico de necrosis es de 1 a 7% por una filtración bacteriana. La fractura complicada de la corona, en esta tenemos que afecta el esmalte, la dentina con exposición pulpar. Las pruebas de sensibilidad no están indicadas, ya que generalmente siempre se va a ver que el diente está vital. En hallazgos radiográficos se debe tomar 3 radiografías para descartar el desplazamiento o fractura de la raíz. Siempre debemos observar el desarrollo radicular y tomar radiografías y tejidos blandos, en tejidos blandos. El tratamiento: en pacientes jóvenes con ápices abiertos es conveniente preservar la vitalidad pulpar. Se debe realizar un recubrimiento pulpar o una pulpotomía parcial, en el cual se retira la porción coronal de la pulpa afectada, como lo vemos acá en la imagen. Podemos utilizar una fresa de carburo y no se debe realizar anestesia con vasoconstricción. Se debe mirar también el color de la sangre. Con una gasa de suero fisiológico se realiza presión hasta que pare de sangrar. Los materiales más recomendados es el MTA o el hidróxido de calcio, en el cual esto va a estimular la apexogénesis y va a inducir la formación radicular, y el resultado va a ser que vamos a tener resultados positivos en las pruebas de sensibilidad. En pacientes adultos se realiza endodoncia. La endodoncia es el tratamiento indicado. La fractura coronorradicular no complicada, esta envuelve esmalte, dentina y cemento, sin exponer la pulpa. El objetivo es mantener la vitalidad pulpar.
El tratamiento se deben realizar controles clínicos y radiográficos. Se realiza una restauración con técnicas adhesivas con resina. Las pruebas de sensibilidad se deben realizar al mes, a los 6 meses, al año y a los 15 meses. La fractura coronoradicular complicada, esta envuelve esmalte, dentina, cemento y pulpa. Puede incluir fragmentos móviles pero aún adheridos. La sensibilidad generalmente es positiva. Si la línea de fractura va más allá de un tercio apical radicular, el diente no es restaurable. El tratamiento. Entonces, el tratamiento, si el diente está vital, se debe colocar el fragmento móvil, reposicionar los dos segmentos, desmineralizar, adhesivo, fotopolimerizar y resina. Siempre exponer la línea de fractura. Debe estar por encima del margen gingival. Si la línea de fractura está por debajo de la cresta 1 o 2 milímetros, se realiza un alargamiento coronal o una extrusión ortodóntica. La extrusión ortodóntica generalmente se debe extruir 1 milímetro por mes. Y después de esto se realiza la endodoncia. La incidencia en dientes permanentes es un 5%, en dientes temporales es un 2%. El pronóstico depende de qué tan larga es la fractura y la restauración no pueden quedar con puntos de contacto altos. El pronóstico de necrosis es de un 80 a 95%. Generalmente, casi siempre hay que hacer tratamiento endodóntico. Ahora tenemos la fractura radicular. Esta afecta dentina, cemento y pulpa. La fractura radicular se clasifica según su posición, en el cual es su posición, su dirección y el número de fracturas. Entonces, en su posición tenemos tercio apical, medio y cervical. Generalmente la cervical es una fractura que tiene un mal pronóstico. Un mal pronóstico se dice porque se debe hacer tratamiento endodóntico. Se clasifica también de acuerdo a su dirección, ya sea vertical, horizontal u oblicua. Las verticales tienen un mal pronóstico porque se debe realizar exodoncia. Según el número de fractura, se dice si es simple, como la observamos acá en la imagen, con minuta, como esta de acá, o múltiple cuando hay varias fracturas, más de 2 fracturas. Clínicamente, el segmento coronario puede estar móvil y desplazado. El diente puede estar sensible a la percusión. El test de sensibilidad puede dar resultados negativos inicialmente, indicando un daño pulpar transitorio o permanente. Se recomienda monitorear el estado pulpar hasta por 5 años. Nuevamente recuerdo, si la línea de fractura va más allá de un tercio apical cervical radicular, el diente no es restaurable. La fractura vertical, tenemos clínicamente dolor a la percusión, un sondaje único. Radiográficamente no siempre se detecta a menos que tengamos los fragmentos móviles. Y si lleva mucho tiempo la lesión, va a haber una lesión radiolúcida en forma de U o de J, como se observa acá. El tratamiento para esta es una exodoncia. Tratamiento para las fracturas del tercio cervical, se debe hacer un alargamiento coronal, la endodoncia, el núcleo y la corona. Las fracturas del tercio medio se debe anestesiar, reposicionar, se feruliza, se realiza un alivio de la oclusión, analgésico para el dolor. Estas tienen un buen pronóstico. Entonces, estas pueden cicatrizar con tejido conectivo,
en el cual los ángulos de los dientes están redondeados, hay tejido conectivo en medio de los dos fragmentos, se forma ligamento periodontal y estas tienen un buen pronóstico. También puede cicatrizar con tejido óseo, en el cual se forma hueso, tejido conectivo, hay ligamento periodontal, el diente no tiene movilidad y puede haber tejido óseo en los conductos, que es osteodentina. Generalmente se pueden calcificar los conductos. Estas también tienen un buen pronóstico. La vitalidad en estas puede dar tanto positiva como negativa dependiendo de la calcificación. Pero si hay una ausencia de reparación o tejido de granulación, aparecen zonas radiolúcidas al lado de la fractura, como en forma de orejas. También si hay una fístula, entonces acá el procedimiento se debe anestesiar, se realiza la apertura coronal, se puede colocar un tapón de MTA en el primer fragmento, en los 3 milímetros apicales, como lo vemos acá en la imagen. Siempre se debe tratar de evitar de unir los fragmentos. Si llega a haber una zona radiolúcida apical, se recomienda realizar cirugía apical y retirar el fragmento apical. La fractura del tercio apical, esta tiene un mejor pronóstico que las anteriores, se reposiciona y feruliza para tener una reducción de la línea de la fractura. En esta los conductos tienden a calcificarse ya que la pulpa sufrió una agresión. El pronóstico, tenemos necrosis pulpar de un 20 a 40%, obliteración del conducto un 69 a 70% y una reabsorción radicular un 60%. Los procedimientos de seguimiento para las fracturas en dientes permanentes tenemos entonces una fractura coronaria no complicada. Acá se deben hacer controles clínicos y radiográficos hasta el año. En una fractura coronaria complicada se deben hacer controles clínicos y radiográficos hasta el año. La fractura coronoradicular, controles clínicos y radiográficos. En la fractura radicular tenemos que se realiza una remoción de la férula a las 4 semanas y se deben hacer controles clínicos y radiográficos hasta los 5 años. Y en la fractura alveolar, que más adelante les voy a hablar de esta, se debe realizar una remoción de la férula a las 4 semanas y controles clínicos y radiográficos de 6 a 8 semanas, 4 meses, 6 meses, 1 año y hasta los 5 años. Entonces les voy a hablar un poquito de las férulas. Entonces tenemos 3 clases de férulas: las flexibles, las semirrígidas y las rígidas. Las flexibles, en el cual se produce una resistencia y se mantiene el diente en el alveolo, manteniendo su movilidad fisiológica. Este movimiento mejora la cicatrización de los pacientes, en el cual hay un alambre de ligadura de 0.16 más delgado. Y tenemos el nylon, esta es la que más utilizamos, es el nylon para el trauma dentoalveolar. Tenemos las semirrígidas, son aquellas que permiten que el diente tenga movilidad en 3 planos, en el cual se dice, también otros autores decían que estas dejan el diente totalmente rígido en el alveolo. Tenemos alambres de 0.18 de ortodoncia. Y las rígidas, no había ningún movimiento en el alveolo. Se utilizan en cirugía para bloqueo óseo y están contraindicadas en el trauma dental. Tenemos alambres de ortodoncia de acero inoxidable de calibre 0.32. Entonces se cogen 2 dientes de lado y lado. Entonces voy a explicar cómo se coloca más o menos una férula. Se cogen los 2 dientes de lado y lado del último afectado. La posición que debe tener la férula, en el cual se debe colocar en la parte media de la corona para que esto no me vaya a ejercer ningún tipo de movimiento intrusivo en los dientes y para que le quede espacio suficiente en la zona interproximal para que pueda manejar la higiene oral. Se realiza enseñanza de cepillado, se mide el nylon o el alambre, se hace un aislamiento relativo, se desmineraliza 4 segundos, se lavan 15 segundos, se coloca adhesivo, se fotopolimeriza y se colocan pedacitos de resina cuadrados para poder sostener
y se empiezan siempre por los extremos y el diente afectado se deja de últimas porque necesito reposicionar el diente y se hace un alivio de oclusión. Entonces acá tenemos el tipo de lesión y el tiempo de ferulización. Entonces en la subluxación se debe ferulizar por 2 semanas, en la luxación extrusiva 2 semanas, en la avulsión depende, acá esto lo dejo en paréntesis, en la luxación lateral 4 semanas, en la fractura radicular del tercio medio 4 semanas, en la fractura alveolar 4 semanas y en la fractura radicular del tercio cervical 4 meses. Las lesiones a los tejidos periodontales tenemos concusión, en el cual es una lesión menor de los tejidos periodontales sin cambio de posición o movilidad dentaria. La sensibilidad a la percusión es positiva. El suministro sanguíneo a la pulpa generalmente no se afecta y acá no se observan anomalías en la radiografía. El tratamiento se debe hacer un alivio de oclusión, dieta blanda, controles clínicos y radiográficos al mes, 3 meses, 5 meses, 6 meses, 1 año y cada año hasta los 6 años. El pronóstico, vitalidad de un 92 a 96%, puede haber una obliteración del conducto en un 22 a 24% y una necrosis de 2 a 3%. La subluxación tenemos que es altamente sensible a la percusión, pero sin desplazamiento. El suministro sanguíneo puede estar afectado. El test de sensibilidad puede ser negativo inicialmente, indicando un daño pulpar transitorio y radiográficamente sin anomalías. Es una lesión a los tejidos periodontales con aflojamiento o incremento en la movilidad, pero puede sangrar por una ruptura en las fibras del ligamento periodontal. El tratamiento se puede usar una férula flexible para estabilizar el diente, por comodidad del paciente hasta por 2 semanas, ya que el ligamento periodontal cicatriza en 2 semanas. Se le da al paciente analgésicos, se deben realizar controles clínicos y radiográficos 1, 2, 4 semanas, 6 meses, 1 año y cada año hasta los 5 años. El pronóstico, necrosis 6%, obliteración 5%, reabsorción 4% y TAP 2.2%. La luxación intrusiva es un desplazamiento hacia apical del diente dentro del hueso alveolar, generalmente acompañada por una fractura del hueso alveolar. Hay una dislocación central que sigue el eje longitudinal del diente y no hay movilidad. Radiográficamente, el espacio del ligamento periodontal puede estar ausente de toda o parte de la raíz. El tratamiento en dientes con formación radicular incompleta se debe permitir que la reposición espontánea ocurra. Si no se observa un movimiento dentro de la semana siguiente, se recomienda realizar una extrusión ortodóntica. Dientes con formación radicular completa, el diente debe ser reposicionado de manera ortodóntica o quirúrgicamente tan pronto como sea posible. Probablemente la pulpa estará necrótica, ya que al impactarse el diente se rompe el paquete vasculonervioso, por lo que para conservar el diente se recomienda realizar tratamiento endodóntico. El pronóstico es una necrosis en un 85 a 95%. La luxación extrusiva es un desplazamiento coronal parcial del diente 2 a 3 milímetros, en el cual existe una separación parcial del ligamento periodontal. A menudo hay infracciones del alveolo. Hay una dislocación periférica o avulsión parcial. Presenta una movilidad incrementada. El paquete vasculonervioso puede romperse o elongarse. Las pruebas de sensibilidad son negativas y la percusión es positiva. Las pruebas de sensibilidad probablemente darán negativas. Tratamiento: reposicionar el diente con forceps para soltarlo de la traba ósea, reposicionarlo suavemente en su ubicación original. Se debe monitorear la condición de la pulpa. Si la pulpa se necrosa,
El tratamiento del conducto radicular está indicado para prevenir la reabsorción radicular y se debe estabilizar el diente con una férula flexible de 4 a 6 semanas. En dientes inmaduros en desarrollo, la revascularización puede confirmarse radiográficamente por evidencia de continuación de la formación radicular y posiblemente por un test de sensibilidad positivo. El pronóstico es de necrosis un 58% y reabsorción radicular un 2%. Entonces acá tenemos una tabla en el cual se dice que la concusión y subluxación se debe realizar un examen clínico y radiográfico hasta por un año. En la luxación extrusiva se debe realizar la remoción de la férula a la segunda semana y controles clínicos y radiográficos hasta por 5 años. En la luxación lateral, controles clínicos a las 2 semanas, la remoción de la férula a las 4 semanas y controles clínicos hasta por 5 años. Y en la luxación intrusiva se debe realizar controles clínicos y radiográficos hasta por 5 años. La avulsión es una exarticulación o desplazamiento completo del diente fuera del alveolo. Radiográficamente se debe comprobar que el diente perdido no está intruido o hayan cuerpos extraños. Se debe tener en cuenta el intervalo de tiempo que transcurre el accidente hasta que llega. Lo recomendado es que sean 60 minutos. Se feruliza 10 días si es menos de 1 hora y de 4 a 8 semanas más de 1 hora. El tratamiento en la injuria, entonces se debe lavar con agua 5 segundos y reimplantar el diente de inmediato. Si no se pudo reimplantar, se debe colocar el diente en solución salina de Hans, en leche o en la salida del paciente y correr para el odontólogo. En ápices abiertos, entonces en el cual el diente ya ha sido reimplantado antes que el paciente llegue a la consulta clínica, se debe limpiar el área afectada con spray de agua, suero o clorhexidina. No extraer el diente que ya se reimplantó. Se deben suturar las laceraciones gingivales si están presentes. Verificar la posición normal del diente reimplantado clínica y radiográficamente. Colocar una férula flexible hasta por 2 semanas, administrar antibioterapia y referir al paciente al médico para ver si la vacuna antitetánica es necesaria. En ápice abierto, menos de 1 hora. Entonces, si el diente está contaminado, limpiar la superficie radicular y el foramen apical con un chorro de solución salina. Se debe examinar el alveolo, se debe fracturar la pared alveolar, reposicionarla con un instrumento adecuado o con los dedos. Se debe reimplantar el diente lentamente con una suave presión digital. Se debe suturar las laceraciones gingivales, especialmente en el área cervical. Se debe verificar la posición normal del diente reimplantado, clínica y radiográficamente. Se debe colocar una férula flexible hasta por 2 semanas. Administrar antibioterapia y referir al paciente a un médico para evaluar la necesidad de la vacuna antitetánica. El objetivo de reimplante en dientes todavía en desarrollo e inmaduros es permitir la posible revascularización de la pulpa dental. Se le deben dar instrucciones al paciente en el cual se le recomienda dieta semisólida hasta por 2 semanas o dieta blanda. Cepillar los dientes con un cepillo suave después de cada comida. Uso de enjuague con clorhexidina 0.1% 2 veces al día durante 1 semana. En pacientes con ápices abiertos más de 1 hora o seco, se debe remover el tejido necrótico adherido con una gasa. El tratamiento del conducto radicular puede realizarse previo al reimplante a través del ápice abierto. Se debe remover el coágulo del alveolo con un chorro de suero o curetear. Se debe examinar el alveolo si hay fracturas de la pared y reposicionarla. Y con una gasa de hipoclorito humedecido pasar por la superficie radicular para eliminar el ligamento periodontal. Reimplantar el diente lentamente con una suave presión digital. Se debe suturar las laceraciones gingivales. Verificar la posición normal del diente reimplantado, clínica y radiográficamente.
Estabilizar al diente por 4 semanas usando una férula flexible y administrar antibioterapia. Las instrucciones al paciente es una dieta blanda hasta por 2 semanas, cepillar dientes con un cepillo suave después de cada comida y uso de enjuague de clorexidina al 0.1% 2 veces al día durante una semana. En ápice cerrado menos de una hora. Entonces, si el diente está contaminado, limpiar la superficie radicular y el foramen apical con un chorro de suero y colocar el diente en suero. Se debe siempre examinar el alveolo si hay una fractura en la pared alveolar y reposicionar. Reimplantar el diente lentamente con una suave presión digital. Suturar laceraciones gingivales y verificar la posición normal del diente reimplantado clínica y radiográficamente. Se debe colocar una férula flexible hasta por 2 semanas e iniciar el tratamiento del conducto radicular de 7 a 10 días después del reimplante tras remover la férula. Las instrucciones al paciente es dieta blanda hasta por 2 semanas, cepillar los dientes con un cepillo suave después de cada comida y el uso de enjuague con clorexidina 2 veces al día durante una semana. En ápice cerrado más de una hora. Se debe remover el tejido necrótico blando adherido con una gasa. El tratamiento del conducto radicular puede realizarse previo reimplante o 7 a 10 días después, como en otros reimplantes mencionados. Remover el coágulo del alveolo con un chorro de solución salina o curetear. Sumergir el diente en una solución de fluoruro de sodio al 2% durante 20 minutos. Reimplantar el diente lentamente con una presión digital. Suturar laceraciones gingivales, verificar la posición normal del diente reimplantado tanto clínica y radiográficamente y estabilizar el diente 4 semanas usando una férula flexible. Las instrucciones al paciente es una dieta semisólida hasta por 2 semanas, cepillar con un cepillo suave y uso de enjuague con clorexidina. Los dientes con avulsión pueden presentar necrosis, reabsorción o anquilosis. Entonces, los resultados que se esperan en una avulsión con ápice cerrado es que el diente esté asintomático, no tenga movilidad o movilidad normal, el sonido normal a la percusión, sin una evidencia radiográfica de reabsorción o que la lámina dura debe estar intacta. Un resultado desfavorable en una avulsión con ápice cerrado es que el diente esté sintomático, haya una excesiva movilidad o sin movilidad con un sonido de tono alto a la percusión, una evidencia radiográfica de reabsorción. En avulsión con ápice abierto, un resultado favorable es que el diente esté asintomático también, que la movilidad sea normal, que el sonido a la percusión sea normal, que haya una evidencia radiográfica de detención o continuación de la formación radicular y por lo general ocurre una obliteración del conducto. Un resultado desfavorable en ápice abierto es que el diente esté sintomático, que excesiva movilidad o sin movilidad con un sonido de tono alto a la percusión. En los casos de anquilosis, la corona del diente aparecerá con una posición de infraoclusión o que haya una evidencia radiográfica de reabsorción. En lesiones de hueso de soporte tenemos una fractura conminuta del alveolo en el cual va a haber un aplastamiento y compresión del alveolo en el maxilar superior o en la mandíbula. Es común en la luxación intrusiva y lateral. Se deben retirar los fragmentos que no están adheridos. En la fractura de la pared alveolar, entonces está limitada a la pared vestibular o lingual del alveolo. Puede involucrar varios dientes y está asociado con luxación y avulsión. La palpación muestra el sitio de la fractura. El tratamiento, entonces se debe anestesiar, reposicionar el diente, reducción de la fractura con los dedos, ferulizar por 2 semanas y realizar dieta blanda. La fractura del proceso alveolar es una fractura del proceso alveolar que puede no involucrar el diente. La fractura involucra el hueso alveolar y puede extenderse al hueso adyacente, hay movilidad del fragmento y se observa con frecuencia una alteración en la oclusión debido a la falta de alineación del segmento alveolar fracturado. Radiográficamente, las líneas de fractura pueden ubicarse en cualquier nivel, desde el hueso marginal hasta el ápice de la raíz.
La radiografía panorámica es de gran ayuda para determinar el curso y posición de las líneas de fractura. El tratamiento: se debe reposicionar cualquier fragmento desplazado y ferulizar, y se debe estabilizar el fragmento por 4 semanas. La fractura de la mandíbula o del maxilar es una fractura extensa del hueso basal y de la rama mandibular, y puede o no estar involucrada el hueso alveolar. Clínicamente hay dolor a la palpación, va a haber un dolor provocado con el movimiento mandibular, se va a observar un desplazamiento de los fragmentos y una alteración en la oclusión. La radiografía panorámica es indispensable para esta fractura. El tratamiento se debe remitir al cirujano maxilofacial. Las lesiones del encío de la mucosa oral: tenemos abrasión, que es una herida superficial en donde el tejido epitelial es frotado o raspado, dejando una superficie sangrante y cruenta. Generalmente esta se debe realizar una limpieza con agua y jabón. La contusión es una hemorragia de tejido subcutáneo sin laceración del tejido epitelial, causada generalmente por un objeto sin filo que golpea el tejido. Se encuentra acompañada por un hematoma de la mucosa. Y la laceración es un desgarro del tejido, dejando una herida superficial o profunda, generalmente causada por un objeto afilado. Esta es como una cortadura, entonces esta hay veces requiere de sutura. Y para la contusión generalmente se manda frío. Las conclusiones: el trauma dental se produce de forma aislada o en asociación con lesiones faciales o lesiones múltiples del sistema, sin un patrón predecible de intensidad y extensión. El trauma dentoalveolar puede producir angustia, en el cual las lesiones particularmente se dan en el crecimiento, y el reconocimiento y manejo temprano, particularmente del diente avulsionado, puede conducir a una buena función estética y crecimiento. Entonces ahora les voy a mostrar dos casitos clínicos, en el cual este es el primero. Hay un paciente masculino de 10 años de edad que refirió haber tenido un golpe hace 5 días aproximadamente. No observó antecedentes patológicos. A la exploración física refirió dolor a la percusión y palpación en el diente 21. Radiográficamente se observó una fractura horizontal en el tercio medio de la raíz, por lo que se decidió ferulizar desde el diente 12 al 22. El paciente regresó a los 15 días, se le retiró la férula y se inició el tratamiento endodóntico. Anestesiando al paciente, se colocó aislamiento absoluto para posteriormente realizar el acceso a la cámara pulpar con una fresa redonda número 4 de tallo largo. Se tomó la longitud de trabajo con una lima número 20 con localizador apical, la cual fue de 16 milímetros, tomando el punto de referencia el borde incisal. Se instrumentó hasta la conometría obtenida desde el borde incisal hasta la línea de fractura con limas manuales. Se conformó el conducto hasta la lima con una lima K60. Se colocó hidróxido de calcio como medicamento intracanal. Se colocó Cavit como obturación provisional. Luego se citó al paciente 7 días posteriores. Acá tenemos la radiografía de la conometría y acá tenemos cuando se colocó la terapia de hidróxido de calcio. En el día siguiente se retiró el ionúmero de vidrio, se irrigó con vibración ultrasónica pasiva para remover el hidróxido de calcio de las paredes dentinarias, se secó el conducto con puntas de papel estériles, se obturó el conducto colocando MTA hasta el nivel de la fractura, llevando el material con los empacadores de Children hasta el tope indicado. Posteriormente se selló la parte cameral con ionúmero de vidrio como una obturación temporal. Bueno, entonces pues acá en este caso, como lo vimos, pues me parece que no se manejó muy bien el caso, ya que se hubiera podido realizar, esperar más o menos hasta 6 meses para ver cómo cicatrizaba el tejido y no dejaron pues cicatrizar ni que las partes pues tuviera unión de los fragmentos.
entonces pues yo hubiera tenido otro manejo diferente del caso. En el segundo caso, entonces tenemos paciente femenino de 29 años, el cual fue remitida para retratamiento endodóntico del primer premolar superior izquierdo, con inflamación gingival y tracto sinusal correspondiente a dicha zona. La paciente refirió padecer intenso dolor a la masticación, al tacto, al habla y a la percusión en zona superior izquierda desde hace 2 meses, habiéndose agudizado hace 2 semanas. A la exploración clínica, el diente 24 presenta una corona de metal porcelana con un ajuste oclusal realizado previamente en la clínica de urgencias. Se realizó un sondeo obtenido mediante el uso de una sonda plástica flexible marca Hufride, teniendo en vestibular un sondaje de 7, 3 y 3 milímetros y por palatino 3, 3, 4 milímetros. En la exploración radiográfica se observa radiolucidencia bilateral en forma de gota, más marcada en la zona mesial. El diagnóstico pulpar fue tratamiento endodóntico previamente realizado y periapical, absceso apical crónico. Se realizó una cirugía exploratoria previa medicación con tetraciclina con 500 mg cada 12 horas durante 7 días. Se administró 2 cartuchos de articaína con epinefrina 1 por 100.000 y se realizó un colgajo gingival. En este caso y realizaron un colgajo circular o marginal de espesor completo, empleando una hoja 15 y un mango de bisturín 3. Al elevar el colgajo con un peristótomo fue evidente la fractura vertical. Acá la podemos observar. Acá colocaron azul de metileno. Por lo que se le explicó a la paciente el resultado y se procedió a la extracción quirúrgica del órgano dental afectado empleando forceps. Una pequeña porción apical se fracturó, pero luego fue removida al curetear y lavar el alvéolo con suero fisiológico y se verificó radiográficamente. Muchísimas gracias.